Hermanos, estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio a Babilonia de esas tribus del sur. Estábamos viendo cuáles profetas le hablaban y estábamos imaginándonos en esa escena. Nos quedamos viendo los lamentos de Jeremías sentado en las ruinas, ahí en esas ruinas de ese pueblo de él, hermano. Dijimos que ese libro que él escribió, esas lamentaciones, se llama precisamente el libro de las lamentaciones de Jeremías. Y te había hecho una pregunta, que qué significado tenía ese contenido de las lamentaciones. ¿Te recuerdas, hermano, que para leer el Antiguo Testamento, para leer la Escritura en general, hay varias formas, varios sentidos de la lectura que tiene la Sagrada Escritura? Y hemos visto generalmente tres, hermanos: el sentido literal, el sentido simbólico, alegórico y el simbólico moral. Y las lamentaciones también se refieren expresamente, hermano, esas lamentaciones se refieren a la destrucción de Jerusalén y al cautiverio que el pueblo judío se provocó con sus infidelidades, hermano. Recuerda que fueron advertidos y ellos no hicieron caso. Esa destrucción y ese cautiverio, hermano, sería, si lo leyéramos de una forma literal, pero también esas lamentaciones contienen un significado alegórico, o sea, de tipo figura. Y podríamos compararlo con los sufrimientos de Jesucristo, hermano, en la cruz del Calvario, en su pasión, muerte. Y también con el sufrimiento de la Santísima Madre Dolorosa. Ya que hay un texto de Jeremías 12 que la iglesia nos va proponiendo en la liturgia de la Semana Santa, hermano, donde está la pasión, muerte y resurrección. Y esos textos se van leyendo como una figura, hermano. Se puede leer entonces de una forma literal y ahí significa el exilio y el cautiverio de ese pueblo, pero se puede leer de una forma de figura o alegórica, y esa manera es lo que se lee en la liturgia de Semana Santa, ese texto de Jeremías 12, que dice, Jeremías 12, versículo 13, que dice así, para que tú te fijes, hermano, cómo es la forma alegórica o de figura que tú puedes aplicar, que la iglesia lo aplica en la liturgia de la Semana Santa. ¿A quién te compararé y asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién podrás mirar para tu consuelo, oh Virgen, hija de Sión? Tu quebranto es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, si lo miramos como una figura, estamos viendo ahí la figura de María Santísima, hermano. Ese es el sentido alegórico de Jeremías 12:13. Pero también las lamentaciones tienen un simbolismo moral, alegórico moral, pues también se pueden aplicar a la iglesia esas enseñanzas, no solo a ese pueblo de Israel, sino a la iglesia. Y por eso hemos estado diciendo que todas esas enseñanzas son figura de la Jerusalén escatológica, que es la iglesia, hermano. Y también se puede comparar a la triste condición de los seres humanos cuando nos separamos del amor de Dios, y cómo es que nos vamos sintiendo desolados, cómo nuestra alma se siente desolada cuando estamos en un pecado mortal, hermano, porque el pecado mortal es como que si estuviéramos en un exilio, y ojalá, hermano, no durara durante 70 años, y por eso nuestra iglesia, hermano, tiene los sacramentos para que nosotros nos reconciliemos con nuestro Padre Celestial. Este libro, hermano, este libro termina, ese libro de lamentaciones va terminando con una oración de petición, una oración de conversión del pueblo de Dios, ese pueblo judío que está en el exilio, pero también se puede aplicar a nosotros como una figura en cualquier momento de la historia, especialmente en este momento, hermano, en que nosotros estamos viviendo en Guatemala, en una gran tribulación, en donde hay una pobreza tan extrema, donde hay calamidades. Hay un Estado que no cumple con sus obligaciones, una sociedad que cada día se va descristianizando, en donde nosotros podemos ver las noticias, hermano, y es muy poco halagador, pero en ese mundo, hermano, estamos nosotros los cristianos católicos, ese pueblo fiel, esa porción del pueblo, ese resto de Israel, que va a ir interponiéndose como Jeremías. Y hoy, hermano, quisiera que en un lugar tranquilo,
en meditación de las Escrituras, con María Santísima, con todos los ángeles y con todos los santos. Con las Escrituras de Lamentaciones 5, hermano, hiciéramos esa oración que Jeremías hizo en ese momento de la catástrofe, en ese momento de zozobra, en ese momento de tribulación. Y yo te invito, hermano, que levantemos nuestra voz, porque donde dos o más personas se reúnen y se ponen de acuerdo con Jeremías, con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, en el nombre de Jesús, vamos a hacer esa oración de Jeremías en Lamentaciones 5, y nos vamos a lamentar por nuestro pueblo, un pueblo que cada día se va derrumbando, una iglesia en donde, hermano, ya no somos la mayoría de cristianos, o lo somos de una manera tan pequeña, pero si nosotros miráramos nuestros fieles, muchos de ellos están esclavizados todavía a los vicios, al adulterio y a tantos pecados, hermano. Tenemos una iglesia lastimada, una iglesia en ruinas, y con Jeremías y María Santísima levantemos nuestra voz para todos esos hermanos de la costa sur que están sufriendo ante los embates de la naturaleza, porque ellos han sido marginados y se han quedado en lugares en donde tal vez no son habitables. Una sociedad que ha sido injusta, una sociedad que no ha tratado de instaurar ese reino de Dios, una iglesia que no cubre las necesidades y no responde a las necesidades de sus fieles. Y por eso hoy, con Jeremías y María Santísima, nos arrodillamos y nos postramos ante la presencia de nuestro Padre y le decimos así: Yahvé, acuérdate de lo que nos ha pasado. Mira y ve nuestra humillación. Nuestra herencia pasó a extranjeros, nuestras casas a extraños. Cesó nuestra alegría, se cambió en duelo nuestro baile. Cayó la corona de nuestra cabeza. Pobres de nosotros que pecamos. Por eso está podrido nuestro corazón y se nos nublan los ojos, pensando en tu cerro desolado, donde merodean las fieras. Pero tú, Yahvé, reinas para siempre. Tu trono permanece firme de generación en generación. ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros? ¿Por qué nos abandonas? Haz que volvamos a ti, Yahvé, y volveremos. Haz que seamos de nuevo lo que fuimos antes. Nos has desechado totalmente. ¿Estás irritado sin medida con nosotros? Ahí, hermano, en oración perseverante, tú y yo estamos llamados a interceder por ese pueblo que se está destruyendo, hermano. Esa iglesia que nos necesita cada día más. Y ahí en meditación y oración yo quisiera que oyeras lo que le contestó nuestro Padre Celestial a Jeremías y a su pueblo. Qué consuelo, hermano, el que el Padre Celestial le dio a ese pueblo. Jeremías sabía que el destierro sería por 70 años y que Dios iba a establecer una nueva alianza con su pueblo. Y mira, hermano, lo que le dice en Jeremías 31. Jeremías 31, del 31 al 33, la palabra de Dios dice así: Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano
sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso consuelo el que le empiezan a dar a ese pueblo de Israel, a ese pueblo de Jerusalén. Y en Jeremías 33, del 15 al 16, dice la palabra de Dios: en esos días haré nacer un nuevo brote de David que ejercerá la justicia y el derecho en el país. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén vivirá segura y llevará el nombre de Yahvé, es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravillosos textos. Yo quisiera que te preguntaras, hermano, ya para terminar esta predicación, que te sirviera de meditación, además de esa oración que hicimos de Lamentaciones, capítulo 5 de Jeremías, por ese pueblo que estaba destruido, y cómo Dios iba consolando a su pueblo a través del profeta Jeremías. Yo te quisiera preguntar a ti, hermano, ¿qué significa cuando nuestro Padre le dice a Jeremías que pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones? Yo quisiera, hermano, que con esa reflexión de ese texto de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33, donde dice: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Hermano, con ese consuelo que quiere darte nuestro Padre Celestial, sigue rezando el rosario con María Santísima y sigue en oración perseverante al lado de Jeremías, sentado en las ruinas en donde el Padre está consolando.